mesa de trabajo, Y pues, ¿cómo ven el clima? Está Se ha hecho más... frío. Ojalá hiciera más frío. Ya sé. Ojalá hiciera más frío. Oigan, ¿a ustedes no les pasó cuando se quitaron la estampita de... cuando les sacaron sangre, se llevaron todos los vellitos de esa zona? A mí me pasó así cuando me hicieron el examen. Creo que me dolió más los vellitos que el sacado de sangre. Igual creo que depende de quién te saca la sangre. Hay gente que sí duele cuando te sacan la Sí. sangre y otras que no. Mm, Sí, o ok. por ejemplo, que te la saque un vampiro, yo creo que dolería más. Supongo que sí. es doloroso. Pero debe ser igual, ¿no? O sea, así como la gente que le saca sangre en el centro de salud o en un lugar de análisis clínicos, ¿no? Como tiene experiencia, es mucho mejor, ¿no? Que alguien igual que no tiene experiencia, ¿no? Debe ser igual con los vampiros, ¿no? Un vampiro con experiencia a lo mejor también tiene más, o sea, duele menos, ¿no? No sé. No sé mucho de vampiros tampoco. A ver. A ver. El teorema fundamental del cálculo. ¿Alguien ya superó el shock del teorema fundamental del cálculo? Porque a mí se me hace una cosa impresionante. Bueno. ¿Alguien puede, por favor, poner a grabar? Ya le puse a grabar, profe. Ah, ok, gracias. Es que no veo... Caramba. No encuentro... Ah, ya. Gracias. Digo, gracias, ¿no? Pues aquí. Sí, les decía, perdón porque me tardé. Es que estoy en mi casa. Fui a la oficina y pues, me tuve que regresar. Y entonces, o sea, tardé mucho, pues, ¿no? Me acuerdo que ayer lo último que vimos fue, pues nada, me puse a rellenar el tiempo así como, pues, porque ya se había acabado el tiempo casi, pero no se había acabado, no había un tema que ver y esto. Entonces, pues nada más estaba, pues hablando ahí, hable y hable, pero lo último que vimos fue el teorema fundamental del cálculo. Se supone que que se supone que les debe quedar claro que, que ya vimos o sea, por qué se ven, cómo se relacionan el cálculo diferencial y el cálculo integral, qué tiene que ver por qué, por qué aparecen juntas, ¿no? Derivadas e integrales. Otra vez, no debería ser nada trivial, no debería ser fácil, no debería ser, sí, no, o sea, es una de las grandes cosas, ¿no? Que tenemos. Entonces, si alguien no sé, pone expresión de que, ¿y por qué esas cosas son, qué tiene que ver, por qué tiene que ver una cosa con la otra? Por más que las usen, por más, se siguen preguntando por qué tiene que ver una cosa con la otra. No están solos, a mí todavía me pasa, ya les había dicho. Bueno, entonces, ya que tenemos el teorema fundamental, pues como siempre nos queda ver dónde estamos parados ya. Perdón, estoy como... ¿Dónde estamos parados? Vimos
ya hemos repetido muchas veces, más de las necesarias, pero va una vez más. El cálculo integral se centra alrededor de un problema que es encontrar el área bajo una curva, ¿sí? Una función, y entre A y B están en el dominio, todo el intervalo cerrado de A a B está en el dominio, y es una función que se porta bien, digamos, no vamos a estar viendo patologías. Y existe el problema de calcular el área bajo la curva, quiere decir el área acotada por la curva y el eje de las X. Y ya, el cálculo integral se centra en ese problema. Como siempre, alguien debe brincar o mentalmente, ¿y a quién le importa? Un momento, primero, ¿cómo se hace? Primero, ¿cómo se hace? Y luego, ¿a quién le importa? Debe ser al revés, ¿no? Pero, bueno, muy pronto vamos a entrar a eso de quién le importa. Profe, Perdón, es que quiero platicarles cómo voy a ver el curso en lugar de cómo lo vemos, ¿no? Cómo se ve normalmente. Perdón, ¿alguien dijo algo? sí, profesor. Es que estaba viendo ejemplos de qué significaba el área bajo la curva, ¿verdad? De una Ok. función. Y me acuerdo que era de la función velocidad-tiempo, ¿me acuerdo? ¿De acuerdo? Y se supone que el área bajo la curva marcaba la distancia recorrida. O sea, pero tengo la duda, o sea, es la única, o sea, lo único que he visto, o sea, como que en otras circunstancias, como, ¿qué otros ejemplos hay que usted conozca? Ese es un buen problema, es un buen ejemplo. De hecho, si estoy en lo correcto, es posible que platiquemos hoy de ese ejemplo en particular y de otros ejemplos parecidos. Este, el- es que la velocidad, a ver, un segundo, es un buen ejemplo. La velocidad y la distancia son en realidad, van más allá que la distancia física de aquí a no sé dónde, ¿no? El metro, lo que sea, y la velocidad, bueno, a la que se mueve uno, ¿no? En recorrer eso. Velocidad es una palabra que se puede usar en mil contextos. La velocidad en la que cambia cómo entra el agua al tinaco, por ejemplo. Y lo que cambia es el volumen del tinaco, ¿sí? Bueno, eh, vamos a ver algunos ejemplos así más o menos rápidos, chicos, rápidos, no muy profundos, de lo que acabas de comentar. Tomo la integral de la velocidad para obtener lo que recorrí de distancia. Y bueno, en otros ejemplos parecidos, tomo una integral, por ejemplo, para ver cuánto cambió el volumen de un tinaco o algo así. Pero son ejemplos del mismo tipo. O sea, cómo cambia una cantidad, lo integro, qué tan rápido cambia una cantidad, ¿no? Lo integro y lo que me da es cuánto cambió esa cantidad. Y eso ya de por sí, eso vamos a verlo. O sea, alguien que diga, no, ¿de qué estás hablando? No me queda claro. No se preocupen, vamos a verlo. Imagino que hoy mismo más tarde. El punto es que todos esos ejemplos son del mismo sabor, ¿sí? Son, otra vez, tengo una cantidad que cambia, ¿no? Bueno, la velocidad a la que esa cantidad cambia, pues su derivada, ¿no? Lo integro en una región y lo que obtengo es el cambio global, ¿sí? Y ahí pueden fabricarse un millón de ejemplos. Esa es una aplicación, pues, una interpretación de qué tiene que ver derivada con la integral, de acuerdo, ¿no? Pero, y de qué tiene que ver, y de qué es el área bajo una curva. Pero la mayoría de las aplicaciones que hace uno como científico, o tal vez como ingeniero, o qué sé yo, tienen que ver con hacer un cálculo. Si yo quiero calcular, por ejemplo, el ejemplo que puse al principio, ¿no? ¿Con cuánta fuerza atrae la Tierra a la Luna? Ese tipo de cosas, por ejemplo, yo, caray, quiero calcular cuánto trabajo hice en tal proceso, ¿no? En física, ¿no? El trabajo que se llevó a esto, ¿no? Quiero calcular la fuerza, ¿no? Que voy a recibir en tal región del espacio por un campo magnético. Bueno, ya les puse tres ejemplos, ¿no? De 3,000 millones que hay. Todos esos ejemplos se resuelven con una integral, a fin de cuentas. Se pueden interpretar como el área bajo una curva, esencialmente, pues, es lo que
Eso es lo que voy. Bueno, ya hablé demasiado del tema, pero es que no quiero quiero dejar muy en claro que cómo veo yo el material, ¿no? El curso que acabamos de empezar. Primero le echamos así encima los reflectores a un problema, que es el área bajo una curva, ¿sí? Y pide uno paciencia, ¿no? O sea, dame paciencia porque créeme que esto es importante, créeme que no es el área bajo la curva la que nos va a importar eternamente, así como en cálculo diferencial no nos importaba eternamente la pendiente de una recta tangente, no ese numerito. Igual, así como eso era un problema que le echamos los reflectores, al final del curso ya todo se desvía a encontrar 1000 aplicaciones. Aquí es parecido, ¿no? El problema que tenemos así, digamos, bajo la mesa que lo estamos disecando así, observando todo el tiempo, es el problema del área bajo una curva. Y pronto vamos a ver que ese problema tiene muchas aplicaciones que no tienen nada que ver con áreas. Bueno, ya, ahí queda. ¿Qué queda? Perdón, estoy esperando una llamada, pero... Bueno, perdón, un segundo. Perdón, que no le dije que tenía una llamada, por eso me vine para acá. Bueno, no es cierto. Bueno, sí es cierto. Ok, recapitulo. El área bajo una curva sirve para 1000 cosas, ¿ok? Entonces ya tenemos el principio del curso y el final del curso. Lo que acabamos de ver es el teorema fundamental del cálculo que relaciona integrales con derivadas. Bueno, en resumen, lo que este teorema nos dice es, si tú quieres calcular el área bajo una curva, o sea, la integral de a b de f de x, si tú conoces una antiderivada de esa función, ya la hiciste. Es rapidísimo hacer eso, ¿sí? Evalúas en b, evalúas en a y sacas la diferencia y ya acabaste. ¿Okay? Lo que acabamos de ver. Entonces, ¿en qué punto estamos? Estamos en un punto, les decía, que tenemos dos vertientes. Uno es, vamos a ver que es importante calcular la integral, o sea, el área bajo una curva, porque tiene aplicaciones, y por otra parte, queremos, o sea, ya que va a ser importante, queremos saber calcular esa integral, ¿no? Entonces el curso se parte en dos. Uno es técnicas, cómo sacar antiderivadas, ya que vimos que las antiderivadas son muy útiles, porque, o sea, porque nos permiten sacar la integral de a b, arriba bajo una curva, etc. Hay que saber calcular, ya. Entonces, una parte del curso, o sea, se va por la libre, o sea, su único objetivo es saber calcular antiderivadas. Y la otra parte del curso es, bueno, ¿y para qué sirve? De veras, ¿a quién le importa? Y ya. Para mí esa es la parte del curso más interesante, más importante y lo que sea, pero no puede uno dejar pues, de incluir el material, ¿no? Bueno, ¿y cómo saco antiderivadas? Ok, les insisto en que esto de las antiderivadas creo que se le pone demasiado énfasis y eso a mí no me gusta, que me hace perder un poco perder el tiempo. No creo que saber calcular antiderivadas sea una cosa que merezca lo que se le da de importancia, ¿no? En tiempo, en puntaje, ¿no? Para mí es más importante que ustedes sepan usar el cálculo integral en ejemplos sencillos que la acrobacia, ¿no? De sacar antiderivadas de funciones muy raras y esto. Pero bueno, eso no quiere decir que no crea que deben saber trabajar, calcular antiderivadas, aunque sea de cierto nivel. Ok, un rollo muy grande, pero eso no estamos parados, ¿sí? Vamos en dos direcciones, una, calcular antiderivadas, y dos, ¿para qué sirve todo esto? ¿Ya? Entonces vamos a estar alternando, es lo que les decía. En el curso yo no quiero concentrar las técnicas para sacar antiderivadas, no las quiero concentrar, digamos, en un mes, y nada más ver técnicas, y luego después, o que sea, o antes y después.
ver aplicaciones. No quiero durante el curso estar viendo técnicas ahí, ¿sí? Porque es una parte del curso que hay que ver, pero no se me hace buena idea eso, dedicarnos 5 semanas a puras técnicas y dejar atrás a quién le importa. ¿Ok? Entonces quiero que veamos en paralelo todo el tiempo, vamos a estar viendo técnicas de integración, técnicas de antiderivación, técnicas de integración y dándole énfasis mejor a aplicaciones. ¿Okay? Es lo que sigue. Bueno, déjenme, ya que recapitulé con tan detalle, demasiado detalle, tanto cuando usemos técnicas de antiderivación, técnicas de integración, como en aplicaciones, usamos propiedades de la integral. Recuerden las propiedades de las derivadas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo dos funciones, f de x y g de x, la derivada de la suma de las funciones es la suma de las derivadas. Es un ejemplo de las propiedades de la derivada, ¿no? Bueno, y eso sirve tanto para calcular en la vida diaria, bueno, en la vida real, lo que sea, como para probar teoremas y todo, ¿no? Bueno, así como hay propiedades de la derivada, obviamente propiedades de las integrales. Y déjenme las platico un poco y a lo mejor demostramos alguna, pero son cosas que hay que conocer y hay que creérselas porque se usan todo el tiempo. A ver, espero que me estén poniendo atención. ¿Quién me dice cuánto vale esto? La integral de a a b de c de x. C es una constante. Esto ustedes deben poder decírmelo. No se requiere que se concentren un poco, pero es una cosa que ya podrían decirme. La integral de a a b de una constante por dx. No quiero que usen el teorema fundamental del cálculo. Quiero que lo usen con... Es igual a C, paréntesis B menos A, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues era lo que estábamos viendo, ¿no? De evaluar. Si sabemos que A y B se va a multiplicar por C, pues nada más lo juntamos en la resta y luego lo multiplicamos porque es una constante, lo que ya vimos. No me convenzo todavía al 100%. Ok, geométricamente, ¿sí? Suponte que yo todo lo que te he dicho es que la integral, o sea, que el teorema fundamental de cálculo todavía no lo conocen. La integral de a a b de f de x es lo siguiente. Tengo una función f definida de un punto a un punto b y la integral es esta área bajo la curva. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que sabíamos el martes, ¿no? El miércoles, lo que sea. Ok, a partir de ahí, ¿me puedes decir cuánto vale la integral que está aquí arriba? Pues se supone que vale 0, ¿no? Porque B y A serían igual porque es una constante, ¿no? No, A y B están separadas. Pero estamos de una constante, ¿no? Ajá. Ok, B y A. Pero más bien, C. Bueno, es que la función de A y de C sería la misma, ¿no? Ya entendí. O sea, como va a ser un cuadrado, ¿no? O sea, al Sí, final como va a ser una línea sobre el... creo que solo me estoy confundiendo más. Sí, o sea, es lo que decían, ¿no? Por ejemplo, pues sabemos la diferencia de sería como la base por la altura. Ok. Base ¿Cuánto por... mide la base? Sería la diferencia del segmento que queremos encontrar. Ok. Sí, entendí bien, la cosa va por aquí. Esto que está aquí abajo es un caso muy particular. Aquí abajo me refiero a esto. Esto Yo que me está aquí estaba abajo. confundiendo. Estaba diciendo la derivada en vez de la integral. Ah, ok.
Sí, ok. Esto que está aquí encerrado en rojo, que es lo que queremos calcular, es esto. Es un caso especial, ¿no? De la integral de f de x de a a b, es un caso especial. El caso en el que la función es una constante, ¿sí? El caso en el que f de x es igual a c, es una función constante. Entonces déjenme ponerle geométricamente cómo se ve. Aquí tengo c, la constante, ¿no? Esta es la gráfica de la función. C, f de x igual a c. Y ahora estoy entre a y b. Entonces, la función es f de x igual a c. ¿Ok? Esa es la función, es una constante. Aquí, y es esta línea que estoy recalcando con verde, esa es la función que quiero sacar el área bajo la curva. El área bajo la curva, ¿qué es? Pues es simplemente esta área que está aquí. ¿Sí? Eso es. El área bajo la curva f de x igual a c. Es eso. Es ese pedazo de área. Y como ya dijeron, pues pasa por altura. La base es lo que hay de entre a y b de distancia, que es b menos a. Esa es la base. Y la altura es c, ¿no? La altura es este pedazo, que es c. Entonces, c por b menos a. Ya está. Esto que estoy encerrando es la respuesta. La integral de a b de una constante es c por b menos a. ¿Ok? Es un ejemplo. No, es una propiedad integral, es una integral en particular. Déjenme, escribo varias, ¿no? Propiedades y demostramos alguna. A ver cuál. Porque todas se demuestran de manera muy parecida. Va. ¿Se acuerdan que acabamos de ver, ¿no? Recordar, suma de derivadas es derivada de sumas. No. Derivada de una suma es suma de derivadas. Bueno, la integral de a a b de una suma de funciones. Integral de suma. Vamos, integral se comporta bien bajo la suma, bajo la resta, así como la derivada. ¿Sí? Eso es buena noticia, mínimo. ¿Sí? Si queremos sacar la integral de a a b de f más g, podemos sacar por separado las de g y las de f y g y sumarlas. Entonces, integral de una suma es suma de integrales. Eso es cierto. ¿Y qué más es cierto? La resta. Voy a aprovechar este espacio. Aquí. Integral de una resta de funciones es la resta de las integrales. Igual que con derivadas, ¿no? ¿Qué más? Sí. Si yo integro de a a b, tengo una constante c, y la función que quiero integrar es c por f de x, como con derivadas, ¿no? La derivada de una constante por una función, es como que se vale sacar la constante, ¿sí? Es la constante por la derivada de la función. Bueno, aquí es parecido, es lo mismo, de hecho. Es una constante, puedo sacarla de la integral, como quien dice. Déjenme encerrar la integral, que es este número que es la integral, déjenme lo encierro. Así, ¿no? La integral de una constante por una función es la constante por la integral. En la vida real no encierro la integral, le pongo c por la integral de a a b, como uno quiera, pues. Yo lo decía por ser más claro. Ok, todo lo que está ahí es cierto. Todas esas cosas que están aquí son ciertas. ¿Y cómo se demuestran? Pues déjenme demostrar la última. Se demuestra parecido. Déjenme demostrar la última. Va. ¿Qué es la integral de a a b de una constante por f de x de x? Pues es... A ver, voy a ponerlo aquí. Vimos que es un límite, ¿no? Es un límite de una suma, es lo que es. Es el límite, cuando n tiende a infinito, de lo siguiente. Es la suma de i igual a 1 hasta n de la función, ¿sí? Evaluada en xy.
Y aquí la función es una constante por f de x. Entonces aquí adentro de la sumatoria lo que va a ir es la constante por f de x y por ¿qué? B menos a entre n. Por sí, de acuerdo, por B menos a entre n. ¿Sí? O sea, si yo le quito de aquí la c, un momento, ¿sí? Le quito la c de este lado. Esto que está aquí es la integral de a b de f de x. Así salió. Eso es lo que es la integral que la de abajo la curva. Ok, si le pongo aquí recupero, le pongo aquí, lo multiplico por una constante, eso es la integral que tengo acá del lado izquierdo, la integral de la constante por f de x, ¿sí? La función que estoy integrando es una constante por f de x. ¿De acuerdo? Cualquier cosa, por favor, me interrumpen. El chiste es no estar hablando solo. Ok, tengo una sumatoria. Y les comentaba, estoy casi seguro, espero, sí. Si tengo una sumatoria y tengo una constante, aquí como esta, se vale sacar la constante de la sumatoria. Entonces tengo el límite, cuando n tiende a infinito, de la constante por la suma de i igual a 1 a n de f de x y por b menos a entre n. Insisto, xy es una manera corta de escribir ¿qué? A más i por b menos a entre n. Por favor, no vayan a perder esto de vista, porque se acaba uno acostumbrando a f de x y. ¿Qué es x y? Es una, por convención, es eso que está ahí, ¿no? Es la iésima marca de parto del intervalo entre a y b en n pedazos, y la iésima, y lo marco, y la iésima marquita está en una x, le llamo xy. Ok, entonces me quedó esto que tengo aquí, que estoy recalcando, subrayando. El límite de una constante por algo es igual que la constante por el límite. Se vale sacar también la constante de un límite, entonces me queda igual a la constante, ya la saqué, por el límite cuando n tiende a infinito, de la suma de i igual a 1 a n de f de x y por b menos a entre n. Acuérdense que también le llamo delta x, a b menos a entre n. Ahí está bien, b menos a entre n. Y ya acabé, ¿no? Es igual a una constante. Esto que estoy aquí remarcando con unas llaves rojas es exactamente, ¿qué? Pues es exactamente la integral de a b de f de x de x. Ya acabé. ¿Sí? O sea, es un calculito, pues, la demostración de esta propiedad. ¿Sí? Nada más. Todo lo que se puede tomar la definición de qué es la integral de a b de c por f de x de x. Bueno, pues es esto, ¿no? Seguir la definición, bla, 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 bla. Y todo lo que se puede sacar la constante. Y ya, se vale. Bueno, son igual de sencillas las demás propiedades que están aquí, ¿eh? La propiedad de que la integral de una suma es suma de integrales, la propiedad de, ¿sí? La integral de una resta de integral, etc. Bueno, como en cálculo diferencial, la derivada de un producto no es en general el producto de derivadas. Aquí también, la integral de un producto de funciones no es el producto de integrales, no, simplemente pues no. O sea, sería padre que el mundo fuera así, pero pues no es. Ok, son propiedades, son cosas que hay que tener, que se usan pues, ¿no? Para calcular, para probar teoremas, etcétera, etcétera. Ok, ¿qué más? Van más propiedades de las integrales. Ok, para enunciar esto que tenga sentido, lo que sigue, que tenga sentido, ya he pasado demasiado tiempo asumiendo que la función es positiva, ¿no? Está una función acá muy, muy bien portada, pero además positiva. ¿Qué pasa si tengo una función que es positiva a veces y es negativa a veces? O sea, algo así, por ejemplo.
Algo así. La pregunta es qué onda con eso, ¿no? O sea, la integral de A a B, ¿ahora qué significa? Porque eso de que la haya bajo una curva, dices, pues como que bajo, ¿no? O sea, aquí tengo pues un área bajo la curva, sin problemas. Luego tengo acá área, otra área. Pero el problema es ahora qué pasa en este pedazo que está aquí, ¿no? ¿Qué pasa en ese pedazo? O sea, sí tengo un área encerrada. Voy a marcarla con rojo, yo creo. Sí, con rojo. Sí tengo un área encerrada, pero no está abajo de la curva, ¿no? Está arriba. Y bueno, aquí es donde dejo de usar el área bajo una curva. Y le voy a decir, es el área encerrada entre una curva y el eje de las X. ¿Sí? Si la función es siempre positiva, como lo hemos visto hasta ahora, pues sí es el área bajo la curva, ¿no? El área debajo de la curva y arriba del eje de las X. Está bien. Pero en general una función se ve como esta que tengo aquí. ¿Sí? Y tengo partes positivas y negativas. Y entonces ya no puedo hablar del área bajo una curva. Ok, bueno, no. Aquí me detengo y me pongo a pensar, ok, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiero que quiera decir la integral de a b de f de x de x? Aquí, ¿qué significa? ¿Qué onda, no? En un caso como este. Y, bueno, la manera en la que reacciono es como matemático. Digo, ¿qué te refieres? Sí, pues es que en este caso, ¿qué es? Y bueno, o sea, como es uno el payaso, ¿no? O sea, dice, esto no tiene ninguna dificultad. En este caso, la integral de a b de f de x es lo que tiene que ser el límite cuando n tiende a infinito de la suma de i igual a 1 hasta n de f de xy por b menos a entre n. Es lo mismo que antes. ¿Por qué voy a cambiar? Ya nos pusimos de acuerdo. Puedes trabajar mucho rato. Ya nos pusimos de acuerdo en lo que era la integral de a, b, f de x. Es eso que está allí. Ese es el límite. Y si f de x tiene partes positivas y partes negativas, pues a mí qué, ¿no? O sea, es el problema de la f. Pues, ¿a mí qué? ¿Sí? Es la postura que toma uno. Dices, ¿cómo que qué es en este caso la integral? Pues es lo mismo. Oye, ¿pero qué significa? Ah, ese es otro problema. O sea, ¿cómo interpreto yo ese límite, ese número? Es igual, es un numerito. ¿Cómo interpreto yo ese número? Es otro problema. Es el que ahorita vamos a ver, que se resuelve en un minuto. ¿Sí? Pero la integral de a b, de f de x, es lo mismo, sin importar si f es positiva siempre, negativa siempre, cambia de positiva, no me importa. Es lo mismo. Esa es la definición de integral. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto geométricamente? ¿Cómo se interpreta en una función que es positiva y es negativa? Otra vez, imagino que algunos ya lo vieron, pero pues ahí va. No es muy complicado, pero sí es una cosa que tiene que pensarse un rato. El área verde de aquí del lado izquierdo le llamo A1. El área roja que está aquí abajo le llamo A2. No, debería hacerlo así, A2. Y el área verde acá arriba le llamo A3, ¿ok? Tengo tres áreas. Bueno, pues la integral que puse aquí arriba es sumo las áreas verdes y le resto el área roja. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer. ¿Ok? La suma de las áreas que quedaron arriba del eje de las X menos la suma de las áreas que quedaron debajo del eje de las X. En este caso nada más tengo un área roja, un área abajo del eje de las X, está bien, A2. Pero eso es siempre, ¿sí? Es la suma de las áreas que quedaron arriba del eje X menos la suma de las que quedaron abajo del eje X. Eso es la integral de A a B de f de x de x. ¿Ok?
Es exactamente eso. Ahora, bueno, la idea no es pedirles que lo crean como así, como un acto de fe, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué es cierto? Sí es cierto, ¿eh? Pero, digamos eso, ¿y por qué es cierto esto? Ok, déjenme eh, espero que haya gente escéptica, o bueno, algo así. ¿Por qué? ¿Por qué es cierto esto, no? Geométricamente, ¿por qué llego a esa conclusión? Que es la suma de áreas positivas, suma de áreas arriba del eje de las X, menos suma de áreas debajo del eje de las X. ¿Cómo llego a eso? Bueno, ¿cómo los puedo querer convencer de que eso es cierto? A ver, aquí les va, para eso vamos a usar una propiedad extra de integrales. Quiero que me digan si esto tiene sentido o no. Supóngase que tengo una función definida sin problemas en un intervalo cerrado de A a B, es f de x, y tengo un numerito un número d entre A y B. ¿Ok? ¿Está claro o no? Pregunta que la integral de A a B de f de x es la integral de A a B más la integral de D a C. ¿Está claro esto? Sí, ¿Está clara esta igualdad? sí. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién me puede? Digo, creo que es rápido, pero ¿alguien puede, por favor, comentar por qué? ¿Por qué es cierto? Porque es el área entre el intervalo AD y el intervalo DB. O sea, se saca un área, se saca la otra. Exacto, exacto. Geométricamente debe quedar claro, ¿no? Geométricamente dices, la integral de A a B de f de x es toda esta, cuando digo esta me refiero a toda el área roja que está aquí. De integral de A a B es toda esta área. ¿Sí? Esa es la integral de A B. La integral de A a B, la parte del medio, la que está allí, acabo de encerrar, la integral de A a B es el área bajo la curva entre A y D, es la parte verde. ¿Sí? O sea, esta que está aquí es la parte verde. La que pinté de rojo completo es la parte de la izquierda. Finalmente tengo la integral de D a B, que es la parte que voy a pintar aquí de azul. Es el área debajo de la curva entre D y B. ¿Sí? Es la parte azul. Y pues sí, el área roja completita es igual al área verde más el área azul, ¿no? Pues sí, es cierto. Geométricamente debería ser claro. Pero ni siquiera tengo que irme geométricamente. A mí esto me gusta más, la verdad, ¿eh? O sea, esto, aquí como que siento que puedo siempre, como que puedo recrear las demostraciones y entiendo el significado geométrico de la integral. Pero si me pongo ya la gorra de matemático es diferente, porque digo, bueno, yo tengo una manera de verificar que es cierto sin recurrir a la intuición. Siempre les digo, es una cosa súper valiosa la intuición, ¿no? Pero también debe ser uno capaz de demostrar las cosas formalmente, con rigor. Y déjeme hacerlo por esta vez, porque para decir que por lo menos alguna vez lo hice, en el futuro le voy a decir esto se hace parecido a como demostramos tal otra cosa. ¿Sí? O sea, no puedo demostrar cada cosa porque nunca acabaríamos. Pero déjame demostrar esto. O sea, ¿cómo demuestra uno, cómo demuestra uno esta igualdad? Que geométricamente es, bueno, debería ser casi trivial. ¿Qué es la integral? Ya sé que parece una repetición sin fin, y eso es, ¿qué es la integral de A a B de f de x de x? Pues ya, ¿no? Como puedo repetir como perico.
Es el límite cuando n tiende a infinito de la suma de i igual a 1 a n de f de xi. Fíjense poner xi como lo que es esta vez. Es a más i veces el intervalito b menos a entre n. ¿Sí? Por b menos a entre n. Ok. ¿Cuánto vale la integral de a d de f de x de x? Oye, es casi idéntico. Además voy a copiarlo y pegarlo y corrijo lo que falte por corregir. Va. Fíjense, donde veo una b, debe ir una d. Aquí veo b y aquí veo b, ¿sí? La de arriba es la integral de a b y la de abajo la integral de a d. Ok, entonces son casi iguales, nada más lo que debo hacer es cambiar las b's por d's. Es lo mismo, nada más cambiando esa letra. Ok, lo cambio, aquí está, me voy a ponerlo en rojo para que se vea dónde cambió. ¿Sí? Es la integral de a d. Ahora, ¿cuál es la integral de d a b? La integral de d a b va. O sea, muy parecida, ¿no? O sea, pues, donde veía d a, pongo d, donde veía d, pongo b. A ver, para no confundirnos, voy a escribirlo y ya. Integral de d a b es como la de arriba, pero donde vea una a, voy a ponerle una d. Entonces aquí tengo una d, aquí tengo una d, aquí tengo una d, tengo b y aquí tengo b. ¿Ok? Ahí está. Ahora, lo que yo quiero demostrar es que el límite de arriba, déjenme, para no decir de arriba, el límite este que estoy encerrando en rojo, es el límite, es la suma de los dos límites de abajo. ¿Sí? Yo quiero demostrar, a fin de cuentas, que la integral de a a b es la integral de a a d más la integral de d a b. Y la manera de demostrarlo es demostrar que el límite de arriba es igual a la suma de los límites de abajo. Así obviamente ya acabé. O sea, y es la manera en la que lo hago. Ahora ¿cómo demuestro que el límite que está encerrado en rojo es la suma de los límites, digamos, del límite encerrado en verde más el límite encerrado en azul? ¿Sí? Quiero demostrar que el límite encerrado en rojo es igual a la suma del límite encerrado en verde más el límite encerrado en azul. ¿A alguien se le ocurre? Pues podríamos usar la propiedad que vimos, ¿no? Por ejemplo, si el límite de arriba rojo es igual al límite de abajo más el límite de abajo. O sea, ¿la igualamos? Pues sí es cierto, así nada más. ¿Por qué es igual? Por lo que vimos, ¿no? De que ¿Sí? si de b a de la función de x es igual a la suma de las dos funciones, ¿no? Podría ser lo mismo por los intervalos. No, pero están separados aquí, ¿no? Aguas. O sea, aquí estoy trabajando por separado en la parte que hay entre A y B y la parte que hay entre D y B. Por eso dice que la primera la igualemos a la suma de las otras dos, ¿no? Pero es lo que yo quiero demostrar. Quiero demostrar que la parte roja es la parte verde más la parte azul. Es lo que quiero demostrar.
Y ella dice que sumando las dos. Pero ¿por qué es cierto que sumando las dos de abajo tengo la de arriba? Esa es la gran pregunta, ¿no? Ya, una vez que lo demostremos, ya acabamos. Pero ¿por qué es cierto eso? Que la suma de las dos de abajo es la de arriba. O sea, esa es la pregunta exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos un punto igual, ¿no? Por ejemplo, tenemos el punto A y B que coinciden en el mismo que es D. Entonces, tenemos un punto de A a B que se dividió en uno que es el D. Entonces, de A a D va a ser una parte de la función. Y como no hay otra distancia de B a D del otro lado, va a ser igual, porque tenemos la misma distancia, ¿no? Por ejemplo, desde aquí se alcanza a ver que el delta X de cada uno va a ser el mismo delta X que el rojo. O sea, por ejemplo, en la segunda, en la verde, tenemos D menos A sobre N. Y en la tercera, perdón, azul, tenemos B menos D sobre N. Si, por ejemplo, usamos esas dos juntas, se ve que las Ds se irían y nos quedaría B menos A sobre N, que es lo que tenemos arriba en rojo, ¿no? Pero si hacemos eso, es lo que estaba visualizando. Si hacemos lo mismo con toda la ecuación, a lo mejor nos da la de arriba. Ok, ya, sí, ya va agarrando más forma, pero yo aquí le veo ya o sea, justamente con lo que dijiste, es con lo que tengo un problema, pero esa es pero lo que dices es la ruta para demostrarlo. No estoy de acuerdo contigo en que el delta X es igual arriba que abajo. Fíjate, el delta X, ok, en la roja, primero, o sea, así por despacio. ¿Qué es la delta X? La delta X es lo que obtengo al partir todo este intervalo, así de A a B, en n pedazos, ¿sí? Lo parto en n cachos, ¿sí? Bueno, Ajá. no dije que fuera lo mismo, por ejemplo, la roja con la verde. Dije que era Ah. según yo, era el mismo delta X, la roja con la suma de la verde y la azul. Ya te entiendo, ya te entiendo. Estás diciendo la delta X de la roja, voy a ponerlo acá, la delta X de la roja es B menos A entre N. La delta X de la verde es D menos A entre N. Y la delta X de la azul es B menos D entre N. Y lo que estás diciendo es que es esta igualdad, ¿sí? B menos A entre N es D menos A entre N más B menos D entre N, ¿cierto? Es lo que intentaba visualizar, sí, ajá. No, eso está bien, eso es cierto, pero cuando ya lo mete uno al límite, ya como que la cosa cambia, ¿no? Estoy multiplicando, o sea, no, lo que no quiero es mezclar peras con manzanas. Eso que está aquí es cierto, ¿eh? Lo de la delta X, eso es cierto. Pero a la hora de querer demostrar que el límite de arriba es igual a la suma de los límites, un problema que yo veo, que yo tengo, es que los límites, o sea, cada uno de los tres límites tiene un diferente delta X. Sí, ujú. Es un problema, o sea, digo, bueno, ¿cómo manipulo? ¿Sí? Déjenme hacerlo no al 100% riguroso, porque si lo hago así, voy a meterme con errorcitos chiquitos que luego tengo que decir que van a cero, y la idea no es tampoco, o sea, ser tan riguroso, tampoco es para tanto. Déjenme les digo, esto cómo se resuelve, o sea, el problema que tenemos enfrente tiene que ver con eso. Mis delta X miden diferente. Tengo tres límites que tienen diferentes delta X, y digo, pues ahí como que, yo siento como que me paralizo, digo, bueno, ¿y cómo voy a manipularlos? ¿Sí? Juntos. Miren, hago lo siguiente, a ver, me olvido un poquito del límite, ¿sí? Y voy a trabajar con las sumas de Riemann. O sea, la suma de I igual a 1 a N, de F, de tal cosa, ¿sí? Las sumas de Riemann, que son los rectángulos. Déjenme, quito los colores por ahora.
y remarco aquí sí, lo que voy de A a B y luego voy de D a B. Fíjense, yo voy a partir, ¿cuál es la aproximación, la suma de Riemann, si yo parto el intervalo de A a B en n pedazos? A ver, déjenme recorrer la D un poquito, porque aquí está como a la mitad justamente, ¿no? Y no tiene por qué ser así más o menos. D, ahí, ¿sí? ¿Cuál es la suma de Riemann para aproximar la integral de A a B? Bueno, pues se ve más o menos así. Voy a partir, fíjense. Digamos que lo parto en 10 pedazos. ¿Ok? N vale 10. Fíjense, con un poquito de suerte, la D queda justamente en una XY. ¿Sí? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Con un poquito de suerte, pasa esto. ¿De acuerdo? O sea, supónganse que tenemos suerte si quieren, para no batallar. Lo parto en n pedazos. En este ejemplo lo partí en 10 pedazos. Ahora, supónganse que la D cae justamente en una de las XY. En este caso cayó en X3, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la suma de Riemann completa de A a B, que es la original? Déjenme pintar los rectángulos. Ni modo. Digo ni modo porque pues es trabajo, ¿no? Ahí va. Primer rectángulo ya lo pinté de negro. Segundo rectángulo, ahí va. Tercer rectángulo, muy parecido. Cuarto rectángulo, aquí está. Primer rectángulo, segundo, lo voy a numerar, a etiquetar. Cuarto rectángulo. Quinto rectángulo. Sexto rectángulo. Séptimo rectángulo. Octavo. Noveno. Décimo. ¿Ok? Es lo que les digo, olvídense un poquito de ahorita de los límites. O sea, vamos un poquito más despacio. ¿Cómo aproximar? Bueno, ok, si tengo el límite, ¿verdad? Pero ¿el límite de qué? O sea, la parte de adentro, esa expresión, es una suma de Riemann. Si lo parto el intervalo de A a B en n pedazos, supónganse que tengo la suerte, les digo, de que D queda exactamente en una de las XY, aquí quedó en X3, ¿sí? Fíjense, los primeros tres rectángulos, están acá, los primeros tres rectángulos, ¿sí? Son la suma de Riemann si yo me fijo en la integral de A a D, en el área bajo la curva de A a D, D de dedo, ¿sí? Eso es, eso es. Menos tres rectángulos me aproximan el área de A a D, ¿de acuerdo? Y los siguientes, ¿qué? 7 rectángulos, aquí están, me aproximan el área bajo la curva de D, de D de dedo a B de burro, ¿sí? Entonces, la integral de f de x entre a y b la aproximo con una suma de Riemann partiendo en n pedazos el intervalo. ¿Sí? Aquí n vale 10. Con un poquito de suerte, d me queda en una de las xy's. Sí, bueno, ese poquito de suerte es la parte informal del argumento, pero le sigo. Tengo del lado izquierdo de D un número de rectángulos y tengo del lado derecho de B, son los rojos, ¿no? Y tengo del lado derecho de D otro número de rectángulos, que son los verdes, ¿sí? Toda la clave de la prueba es lo siguiente. Los intervalos del lado izquierdo de D son la suma de Riemann, son una suma de Riemann para aproximar la integral de A a D de dedo. Y los 7 rectángulos verdes del lado derecho son una suma de Riemann para que aproxima la integral de D de dedo a B de burro. ¿Sí? O sea, los 10 rectángulos aproximan el área de A a B. Los 3 primeros aproximan el área de A a D y los últimos 7 aproximan el área de D a B. ¿Sí? Si n en lugar de que valga 10 vale 1000,
obviamente no lo puedo dibujar, ¿no? Vale 1000, otra vez con un poquito de suerte, bueno, con mucha suerte, me da igual, ¿no? D queda exactamente en un punto correcto, en una XY, y del lado izquierdo tengo una aproximación del área bajo la curva de A a D, y del lado derecho, los rectángulos, su suma me aproxima el área de entre D y B, ¿de acuerdo? Y ya, eso es todo el chiste. O sea, la N crece. La N es qué tan fina es mi partición para aproximar el área bajo la curva de A a B. ¿Sí? La N crece y crece y crece y crece. Y bueno, me voy a preguntar en un momento el límite, ¿no? Pero antes de llegar al límite, si la N vale, bueno, vale 1000, vale 1.000.000, vale 1.000.000.000, y otra vez tengo la suerte de que la D queda exactamente en una de las X y de la partición. Fíjense, no importa dónde esté D. D puede estar a la mitad entre A y B, puede estar muy pegado a A, puede estar muy pegado a B. ¿Sí? No importa. Eventualmente, N es tan grande, ¿sí?, que el número de particiones entre A y D también es gigantesca. Y el número de particiones entre D y B también es gigantesco. ¿Sí? Si entre A y B tengo, digamos, 1000, bueno, si lo parto en 1000 pedazos, en este caso, por ejemplo, pues 300 caen entre A y D y 700 caen entre D y B. Si entre A y B lo parto en 1.000.000, pues tengo 300.000 entre A y D y 700.000 entre D y B. ¿Sí? Si le parto en 1.000.000.000 entre el intervalo entre A y B, ok, 300 millones caen entre A y D y 700 millones caen entre D y B, ¿de acuerdo? A lo que voy es, si mientras más fina hago mi partición entre A y B, también más y más fina hago mi partición entre A y D, y más fina hago mi partición entre D y B, ¿sí? Entonces, el número de elementos en los que particiono el intervalo entre A y D también va infinito. Y el número de intervalos en que particiono D y B también va infinito. O sea, al particionar A y B en más, o sea, en más y más y más y más intervalos, estoy ocasionando indirectamente una partición entre A y D en muchos intervalos, más y más y más intervalos. Y también estoy ocasionando una partición entre D y B en muchos intervalos, cada vez más y más intervalos. ¿Sí? Esa es la razón por la que yo, en la parte de abajo, si lo veo así como está, lo que ahorita estábamos mencionando, ¿no? La delta X de la parte roja no es igual a la delta X de la parte verde y tampoco a la de la parte azul. Ok, pero con la física, entre comillas, la geometría que estábamos viendo arriba, sí podemos hacer algo, un truco. Déjenme les digo cuál es el truco. A ver, qué bueno concluir la demostración. Fíjense, fíjense aquí, aquí y aquí y aquí. ¿Qué es N? N es el tamaño de mi partición, ¿no? ¿Qué tan fino parto el intervalo entre A y D? ¿Sí? ¿Qué tan fino lo hago? Si yo lo que hago originalmente es partir el intervalo entre, voy para arriba otra vez, entre A y B en N pedazos, ¿sí? El intervalo entre A y B lo parto en N pedazos. ¿En cuántos intervalos parto la parte entre A y D? ¿Sí? Otra vez, supónganse que N es muy grande, ¿no? Particiono el intervalo de A a B en N pedazos. Eso me induce una partición entre A y D, como se ve aquí en el ejemplo. ¿Me pueden decir cuántos de esos pedazos caen entre A y D? De los N, ¿cuántos caen entre A y D? En este caso particular, No, en general. Bueno, aquí sería 3 décimos por N, ¿verdad?
En Sí, este sí. caso, ¿verdad? Ajá. ¿Pero qué es 3/10? Eso es la Una proporción, constante, ¿no? ajá, pero es la proporción del intervalo A a B que cae entre A y D, ¿sí? O sea, 3/10 es D menos A entre B menos A. Acá está del lado izquierdo. Esto, en este ejemplo, esto es 3/10, ¿sí? Mido cuánto hay entre D menos A y veo qué proporción eso es de D menos A, ¿ok? O sea, cuánto de todo lo que hay entre A y B, ese tamaño, cuánta proporción está contenida entre A y D. Pues eso es, ¿no? Es la distancia D menos A entre la distancia B menos A. ¿Ok? Igual hay que pensarle un poco para caérselo al 100%, pero es eso, ¿sí? B menos A es lo que mide el intervalo entre A y D, el intervalo AD. B menos A es lo que mide el intervalo de A a B. ¿Qué proporción del intervalo AB está comido por el intervalo AD? Pues lo que mide el intervalo AD entre lo que mide el intervalo AB. O sea, D menos A entre B menos A. Es eso, ¿sí? Ese es el 3/10. Entonces, volviendo a lo otro, si yo parto el intervalo de A a B en N, supóngase que N es 1000 millones, ¿no? O sea, N es muy grande y crece más y más. Si yo parto el intervalo de A a B en N pedazos, yo estoy partiendo indirectamente, o sea, estoy induciendo una partición, estoy partiendo el intervalo de A a D en D menos A entre B menos A por N pedazos. D menos A entre B menos A por N pedazos. Estoy acá encerrando con más ganas del lado izquierdo, ¿sí? O sea, si yo parto en N otra vez el intervalo de A a B, ok, la parte que cae entre A y D la estoy partiendo en particular en el número de intervalos que estoy encerrando en verde, ¿sí? Si quieren ver este ejemplo, o sea, N vale 10, B menos A entre B menos A vale 3/10. Pues eso es, ¿no? Si yo partí el intervalo de A a B en 10 pedazos, 3 de los 10 cayeron entre A y D. Y por otra parte, ¿qué es lo que tengo? Pues el resto, ¿no? De D a B. Ok, el intervalo de D a B lo partí en ¿cuántos pedazos? O sea, si de A a B lo partí en N pedazos, entre D y B lo partí en B menos D, que es esta longitud, D menos B, es lo que mide el intervalo BD, sobre B menos A, que es el intervalote, por N. ¿Sí? El número de intervalos que cayeron entre D y B es lo que estoy encerrando aquí en azul. Ese es el número de intervalos que cayeron entre D y B. ¿Sí? La suma de los intervalos que tengo de este lado, D menos A por B menos A entre N, más los que tengo de este lado, son N. Ustedes suman la parte izquierda, ¿no? Está aquí en verde. D menos A entre B menos A por N. Ustedes lo suman con esto, con B menos D entre B menos A por N, les da exactamente N. ¿Sí? Otra vez, quiere decir que de los N intervalos que yo partí del intervalo de A a B, una proporción, una parte, cayeron del lado izquierdo de D y una parte cayeron del lado derecho. ¿Cuántos exactamente cayeron del lado izquierdo? Aquí está, en la parte verde. D menos A entre B menos A por N cayeron del lado izquierdo. Y del lado derecho de D, ¿cuántos cayeron? Acá está, B menos D entre B menos A por N. ¿Ok? Perdón, aquí por N. Es que borré sin querer lo último. ¿Sí? Este es justamente el truco de la prueba. ¿Sí? Yo puedo partir
el intervalo de A a B en n pedazos y puedo partir el intervalo de A a D en menos pedazos. Y también el intervalo de D a B en menos pedazos, de manera que cada subintervalito tenga el mismo tamaño. ¿Sí? Ese es el truco. Lo que hace rato identificabas, que el problema que la delta X medía diferente en cada lugar. Ok, yo puedo hacer con este truco, con este razonamiento más que truco, puedo hacer que las 3 delta X sean lo mismo. ¿Sí? ¿Qué es la delta X? Es el tamaño de un intervalito. ¿Okay? Si yo partí de A a B en n pedazos, pues cada intervalito mide ¿cuánto? De B menos A entre n. Ok. Bueno, ese va a ser el tamaño del intervalito en el que o sea, yo voy a partir de A a D ahora en intervalitos que miden exactamente eso, que miden D menos A entre n. Ahora, le van a caber menos, por supuesto, porque de A a D tengo menos pedazo que de A a B. Pero no importa de que le quepan menos. Igual, de D a B le voy a meter, lo voy a partir en intervalitos del mismo tamaño, B menos A entre N. ¿Sí? Tamaño exactamente B menos A entre N. ¿Sí? ¿Cuántos le caben? Le caben lo que está ahí arriba en azul, B menos D entre B menos A por N. Es lo que le caben. ¿Sí? Pero lo puedo hacer. Puedo a mi capricho decir cuál es el tamaño de cada intervalito. Y eso para lo que me sirve es para que las delta X, déjenme poner las delta X, esta de mero arriba, esta del medio y esta de abajo, sean igualitas. Aquí como están, obviamente no son igualitas. B menos A entre N no es igual que D menos A entre N, ¿no? Pero yo puedo hacerles que sean igualitas de la manera que les acabo de decir. ¿Sí? Exijo que las delta X sean idénticas. Lo exijo. A ver, déjenme ver cómo quedaría la segunda sumatoria, la que estoy encerrando aquí. Déjenme trabajarla abajo. Y digo, la integral de A a D, de f de x de x. Me olvido un momentito del límite. ¿Cómo la aproximo la integral? Tengo la suma desde i igual a 1, no hasta n, sino hasta cuánto. Aquí está, miren, del lado izquierdo. ¿Sí? El número de intervalitos de tamaño b menos a entre n que caben del lado izquierdo es esto que encerré. Es d menos a entre d menos a por m. Ese es el número de intervalos que caben. Entonces voy de i igual a 1 a d menos a entre b menos a por m. ¿Sí? Ese es el número de intervalitos que caben en la parte de la izquierda de d. Y ahora lo hago, ¿no? F por, empiezo con A, voy de A a D, más I veces. Ahora sí, ¿de qué tamaño me quedó el brinquito? Bueno, este truco, este razonamiento, todo era para que el brinquito me quedara exactamente del tamaño B menos A entre N. Ah, entonces aquí va B menos A entre N. ¿Cuánto mide el intervalito? Otra vez, B menos A entre N. ¿Sí? Entonces, comparen la segunda sumatoria, bueno, la segunda sumatoria, que es la original que escribí, con la última que acabo de escribir aquí abajo. ¿Sí? La segunda sumatoria es lo que obtengo al particionar el intervalo de A a D en n pedazos. Y la de mero abajo es la que obtengo al particionar el mismo intervalo, el intervalo de A a D, en D menos A entre D menos A por n pedazos. ¿Sí? Profesor, perdón, ahí no sería una D entonces en vez de una B, o estoy confundida entonces, si no. ¿En qué parte? Dices acá En la, abajo. en la última que escribió, ajá,
pero en las otras dice B menos A. ¿Por qué? Acá. Ajá, ¿por qué es B y no D? Porque lo que es B menos A, a ver, ¿qué es, por ejemplo, qué es esto que está aquí? A ver, empiezo en A y hago I brinquitos, ¿sí? Ok. El tamaño del brinquito, ¿cuál es? Esa es la pregunta. Mira, acá arriba, el tamaño del brinquito era D menos A entre N. Arriba, aquí, donde lo acabo de pintar de verde, ¿sí? Ahí es D menos A entre N. ¿Por qué? El intervalo de A a D lo partí en N pedazos, ¿de acuerdo? Sí, sí. Pero aquí abajo, en este retrabajo que hice, el intervalo de A a D no lo partí en N pedazos. Ya lo estamos como homogenizando, ¿no? Para poderlo... Esa palabra lo había querido decir, exactamente, exactamente. Entonces, si uno hace la cuenta con cuidado, entonces uno lo que hace es identificar cuántos intervalitos tiene a la izquierda de D. Y el número de intervalos que tiene a la izquierda de D es... Déjenme... Va, me atoró. A lo mejor se acabó la pila, no sé. Ok, déjenme, la puse a cargar aquí, aunque sea 10 segundos, porque ya va a ser hora de que nos vayamos. A ver, ¿en qué estamos? En el segundo renglón tenemos lo de siempre. Yo parto el intervalo AD en N pedazos. Ok, ahí está. En el cuarto, pues soy más mañoso. Digo, ¿sabes qué? Voy a partir el intervalo en menos pedazos. ¿Sí? Como que ya son muchos, pero en menos pedazos. Pero con la siguiente ventaja. Lo que es la palabra clave, la que dijiste, homogeneizar. Voy a partir el intervalo AD en el número de pedazos que sea necesario, de manera que cada pedazo tenga tamaño B menos A entre N. ¿Sí? Lo puedo hacer, simplemente. O sea, estoy diciendo que D se porta bien, aunque tenga un poquito de suerte. ¿Sí? Entonces, parto otra vez el intervalo AB, grandote, en N pedazos. Ok, esa partición la uso para particionar el intervalo AD. ¿Sí? O sea, quiero que me queden intervalos de A a D del mismo tamaño que el original de A a B. O sea, de tamaño B menos A entre N. Lo puedo hacer porque sabes que se me antoja, lo obligo. Todo lo que tengo que tener cuidado es, ok, ¿cuántos intervalos me caben? Porque ya no me caben N intervalos, me caben menos. Ok, ¿cuántos me caben? Y es lo que está aquí justamente, miren. Este número que está aquí, este es el número de intervalos que me caben entre A y D. ¿Sí? Si cada intervalo tiene tamaño B de burro, menos A entre N. ¿Sí? Y la tercera integral es parecida, o sea, si yo quiero integrar de entre D y B, f de x, me olvido un momento del límite, ¿no? Como una suma de Riemann, ¿cómo la aproximo? Voy a partirlo en, ya se me está acabando el tiempo, ya se me acabó de hecho el tiempo, por eso así como que me pongo, como que me tiembla la mano, no sé qué hacer. ¿Saben qué? Yo creo que tengo que terminar, sí, está muy anticlimático, pero tengo que terminar aquí porque se va a acabar el tiempo. Nada más déjenme digo lo que es, o sea, qué es lo que sigue. Y mañana creo que sí, mañana ya lo vemos mañana. Sí, mañana lo vemos ya con más detalle. Lo que voy a hacer ahora es hacer lo mismo, pero en el intervalo D de dedo a B de burro. ¿Sí? O sea, voy a ver cuántos subintervalos caben si yo insisto que cada subintervalo tenga tamaño B menos A entre N. Y nada más. Y hago la suma de Riemann. ¿Sí? Y ya después ya saco el límite. Ok, ya tengo bien la expresión de la suma de Riemann en cada caso. Y ya puedo sacar el límite al final.
Y lo que vamos a ver, y esto ya termina la demostración, es que el límite original, que es el que está mero arriba, acá, este límite que estoy encerrando con verde, va a ser igual a la suma de los dos límites reescritos, aquí abajo. Y ya, pero me refiero a que va a quedar como un cálculo. O sea, al mero final, todo lo que va a salir es que, o sea, estoy argumentando geométricamente cuántos subintervalitos caben de tamaño b menos a entre n, ¿sí? En el intervalo de a a d y en el intervalo de d a b. Estoy argumentando cuántos caben. Y ya que tengo eso, ok, ya tengo la suma de Riemann, saco el límite, y haciendo un calculito bastante elemental, de hecho, me va a quedar que la suma de Riemann original de mero arriba es igual a la suma de, a la suma de las sumas de Riemann de aquí abajo. Y ya acabé. ¿Sí? Pero sí, buen punto, hubiera empezado desde el principio hablando, o sea, usando la palabra homogeneizar. Lo que yo quería era sumas de Riemann donde el tamaño de los subintervalos era siempre el mismo. Siempre el mismo, siempre el mismo. Ya que tengo eso en la mente, ese truco o esa idea, alguien me pasa esa idea, todo lo que tengo que hacer es decir, ok, tengo que pagar un precio. Ya no puedo hacer algo tan sencillo como sumar de i igual a 1 a n, porque no caben en intervalitos. Ok, ¿cuántos caben? Ya, en este caso cupieron, aquí lo puse. D menos a por B menos a entre n. Vamos a sacar mañana cuántos caben en el otro caso, que también ya lo hicimos, de hecho está acá arriba. Está acá arriba, es B menos D entre B menos A por n. Y vamos a hacer un rearreglo, que es lo único que se requiere para hacer el cálculo, y ya, va a quedar idéntica la suma de Riemann a la de mero arriba. Y ya, es lo que demuestra eso, que podemos partir, ¿qué? Lo que estamos demostrando. Esto, lo que está encerrado en rojo. En general siempre es cierto. La integral de a a b es la integral de a a d más la integral de d a b. Ok. Bueno, pues ya nos vamos. Es lo que les decía, o sea, puede uno demostrar pues, con bastante rigor cada una de las cosas que está uno viendo. Nada más que, pues, si lo hiciera, si cada cosita la demostrara con rigor, se llevaría todo el tiempo casi demostrando cosas. Que no está mal en sí, pero el tiempo no alcanzaría. Bueno, ya llegué a la... Bueno, lo bueno es que no tienen clase la siguiente media hora, ¿verdad? Ahora que lo pienso, entonces ya se me quitó un poquito la angustia. Bueno, mañana terminamos este cálculo. Ya nada más es poner la sumatoria con los límites correctos y hacer un pequeño rearreglo. Y ya, nos da lo de arriba y ya queda demostrado lo que está encerrado en rojo. Y volvemos al problema original, que es el problema de cómo interpreta, que era ¿no? Cómo interpreta uno la integral como área bajo una curva, si lo que tiene en realidad es una función que es positiva, luego negativa, luego positiva, negativa, positiva. Geométricamente, ¿qué significa eso? Si se acuerdan, todo esto, la parte que está aquí cerrada en rojo, todo surgió como un paréntesis para entender justamente cómo interpreta uno la integral, si la función es positiva a veces y negativa después. Este paréntesis es el que nos llevó la mayoría de la clase. Pero bueno, es una propiedad de integrales que también es importante por su propia cuenta y ni modo que no le demostremos nada, ¿no? Hay que demostrar cosas de repente. Bueno, entonces en resumen, mañana terminamos de demostrar esta parte roja, ya casi terminamos, y volvemos a esto de la integral de f de x, si la f es positiva a veces y negativa a veces, ¿no? Y ya, y seguimos con otras propiedades de integrales y esto, y a lo mejor mañana mismo empezamos a ver aplicaciones como habíamos comentado, o mañana mismo empezamos a ver trucos y técnicas para sacar antiderivadas, para variarlo un poquito. Bueno, mañana vemos, a ver a ver cuánto nos lleva terminar esta parte de qué pasa con la integral cuando f es positiva, a veces negativa a veces, y dependiendo del tiempo que nos lleve eso, qué hacemos con lo que nos quede de clase.
Pero bueno, y ahora sí es muy tarde, 12:32. Si hay alguna pregunta o comentario, si no, le paramos, ustedes dicen. Quienes estén todavía ahí despiertos, dicen. Por mi parte no hay ninguna duda. No hay dudas, por lo que sea. Bueno, quien estaba grabando, por favor, si me dijo, ya se me olvidó quién era. Si puedes dejar de grabar, bueno, cuando quieran, pues que ustedes se quedan aquí chismeando un rato solos y pues y lo